Hola mi gente bonita del YouTube, yo soy Pepe, ya me conocen de RAVlog y pues el día de hoy voy a hacerles un video acerca de algo muy importante en el ámbito de la ciencia. A veces utilizamos palabras que no sabemos realmente pues qué llevan detrás. Supongamos que vas tú caminando por la calle y una persona te dice, oye, veo que caminas de tal manera, ¿por qué lo haces así? Y tú lo vas a decir o lo has dicho en diferentes tipos de conversaciones, de preguntas. Tu respuesta es, no lo sé, está en mis genes. Esa palabra es sumamente utilizada actualmente. El está en mis genes, es mi genética, pues está en mi ADN, etcétera. Pero ¿sabemos realmente lo que es un gen? El día de hoy se los voy a explicar de una manera súper sencilla, ya saben, para que todos entendamos realmente el significado de qué es un gen, ¿va? Entonces, aquí vamos. Bueno, un gen, en un sentido muy estricto, es la unidad básica de la herencia, es una unidad molecular de la herencia y pues son fragmentos de ADN. ¿Qué es el ADN? Yo sé que ustedes alguna vez han visto las imágenes donde tienen esto. Imágenes, es una imagen que nosotros normalmente relacionamos con esto de los genes, de la ingeniería genética, de los transgénicos, etc. Y esto es la representación gráfica de lo que es el ADN. El ADN es lo que lleva nuestra información, la encargada de dar origen al fenotipo, a la forma de los organismos. Y el conjunto del ADN, pues conforman los genes, el genotipo, que muchas veces le llamamos genoma. Entonces, el ADN, que esta es la representación básica, el ADN forma los genes, pero el ADN está formado por 4 estructuras que llevan los siguientes nombres: A, T, G y C. Estas son las letras que abrevian la formación de nuestro ADN. ¿Qué es esto? Estas 4 bases son las que forman nuestro ADN: A, T, G y C, adenina, timina, guanina y citosina. Así como lo ven, estas 4 son las responsables de formar el conjunto, el genoma de todos los organismos vivos que conocemos actualmente. De bacterias, de plantas, de aves, de peces, de nosotros. No importa si tengan plumas, escamas o pelo. Estas son las encargadas de formar nuestro ADN, solo estas. ¿Y cuál es la diferencia entre el ADN de un pez, de una bacteria y el nuestro? Es muy simple, el orden en que acomodamos estas letras en esta estructura, el ADN. Supongamos que esto equivale a una A, esta otra línea equivale a una T, esta a una C. Digamos, aquí hay otra C, hay otra A, hay otra T. Y en este caso, estas siempre van en parejas y tienen la misma pareja. Por ejemplo, de la guanina siempre va a ser la citosina. Entonces, las citosinas de este lado llevan la guanina, y de la adenina, pues es la timina y ya, miren, aquí. Estas siempre van a ser las parejas, van a ser esto con este y este con este. ¿Vale? Siempre van a estar unidos. De un lado, estas se llaman hebras. De una hebrita vamos a tener, digamos, la T. Y de la otra hebrita, que van a, ahora sí, en su conjunto, hacer el ADN, vamos a tener, pues, la A de adenina. Siempre esta es una regla que se respeta en todos los organismos. Pero, y los genes son el conjunto de todo esto. Es el conjunto de alanina, timina, guanina y citosina, las cuales codifican, o se pensaba originalmente que codificaba un gen a una proteína. Entonces, esto va a dar origen a una proteína. Esta secuencia son las instrucciones a seguir para dar origen a una proteína, la cual va a ser utilizada en nuestras células para el beneficio de nuestro cuerpo. Entonces, digamos, esta es la secuencia de un gen X en peces. Esta secuencia, aunque no lo crean, son, bueno, bastantes cientos o miles de pares de bases las que conforman un gen. Entonces, imaginen la cantidad de combinaciones diferentes en el orden de esto.
¿Cuántas veces no se pueden organizar de manera diferente? Entonces, este es el gen X para un pez, supongamos así. Y para un humano, utilizando estas mismas letras, podemos usar diferentes combinaciones. Y esto va a ser ahora la secuencia, las instrucciones a seguir de un gen Y en humanos. El ADN, como podemos ver, la forman solo 4, pero con todo este tipo de combinaciones dan origen a la enorme cantidad de genes, que ¿qué dijimos son los genes? Son el conjunto de ADN que da las instrucciones para codificar a una proteína. Ojo, al inicio de la biología molecular y la genética pues es la rama que estudia esto de los genes, del ADN, pues se pensaba que un gen daba origen a una proteína. Y tiene lógica, ¿no? Tiene bastante lógica. Entonces, mucha gente empezó a decir, ¿sabes qué? Entre más complejo sea tu organismo, pues más genes debe de tener y más grande debe de ser su genoma, que es el conjunto de genes. Entonces, se pusieron a investigar, por ejemplo, el de E. coli. En el caso de E. coli es una bacteria que normalmente los humanos tenemos en nuestro tracto digestivo y además ha sido y es muy utilizada para las investigaciones científicas como la expresión de proteínas, entre otras cosas, la funcionalidad de los genes. Entonces, cuando se investigó el tamaño del genoma, el tamaño del genoma se mide en pares de bases. Como les expliqué, la adenina siempre va con la timina y la guanina con la citosina. Esto es un par de bases. El tamaño de los genomas se maneja el número de pares de bases. Y por ejemplo, E. coli tiene el siguiente tamaño: 4200 kilobases. Una kilobase es igual a 1000 pares de bases. Entonces, para saber cuántas pares de bases, para saber cuánto es esto se multiplica por 1000 y esto es lo mismo que 4.200.000 pares de bases. Este es el genoma de E. coli y esto en E. coli nos da un aproximado de 4.400 genes. Todo esto codifica 4.400 genes en E. coli. Entonces, pues cuando se empezó a hacer lo del ser humano, a secuenciar para ver el genoma, pues nosotros descubrimos que el tamaño del genoma del ser humano, de nosotros, era el siguiente: 3.200 millones de pares de bases. 3.200 millones. Entonces compara los 4.200.000 pares de bases, 200.000 pares de bases de E. coli, de una bacteria, con los 3.200 millones de pares de bases que tiene el ser humano. Y E. coli tiene 4.400 genes. Entonces, ¿ustedes cuántos genes creen que tenga el ser humano? No sé, piénsenlo, analícenlo, utilicen estos datos. Y yo sé a qué conclusión van a llegar. Y lamento informarles que están mal. Al inicio también todos creían eso, que tenía un montonal de genes. Pero al momento de empezar la secuencia de buscar cuántos genes tenía en realidad, primero se hacían propuestas de 50.000, 60.000 genes. Después, conforme fueron aumentando los estudios, fueron disminuyendo este número y actualmente solo se conocen aproximadamente todo este montonal de pares de bases, solo se conocen alrededor de 20.000 genes. Si siguiéramos la lógica, los 4.400 genes necesitaron en E. coli tan solo 4.200.000 pares de bases y en humano 23.000 genes necesitó todo esto. ¿Cómo está pasando? Entonces, ¿qué onda con esto? Yo pensé que entre más grande el genoma, mucho mayor la cantidad de genes y esto iba a ser proporcional. Pues no. Ahí les va otro ejemplo muy claro y voy a hablarles acerca del maíz. El maíz, aunque ustedes no lo crean, tiene aproximadamente 2.300 millones de pares de base. Oh, demasiado complejo, ¿no creen? Casi aproximándose a los del ser humano.
¿Y cuántos genes tienen? El humano tiene 23,000. Y se les dijera que hay reportes donde al maíz se le colocan 60,000 genes, ¿qué me dirían? 60,000 genes. El maíz. Tiene más genes el maíz que el ser humano. Eso ya rompe nuestra lógica, ¿no? De que los organismos más complejos tienen mayor cantidad de genes. Pero, ¿qué demonios está pasando aquí? Entonces, quiere decir, si les acabo de decir hace un rato que un gen codifica una proteína, entonces quiere decir que el maíz tiene 60,000 proteínas. La bacteria tiene 4,400 proteínas y el humano tiene 23,000 proteínas. Pues no, ahí tenemos otro gran error. El humano, hasta el momento se han reportado más de 100,000 proteínas. 100,000 proteínas con 23,000 genes. Entonces, ¿qué está pasando? Con el avance de las investigaciones se ha llegado a la conclusión de que un solo gen puede dar origen a más de una proteína. Y esto hace todavía más complejo el panorama de los genes, de estos fragmentos de DNA, para realmente saber dónde empieza un gen y dónde termina el otro. Porque no puedes decir que con la misma secuencia puedes dar la misma proteína si yo les acabo de decir hace un momento que las proteínas se dan con base a la secuencia de estos, de las bases del ADN. Entonces, ¿cómo una misma secuencia puede dar diferentes proteínas? Pues hay procesos que van a hacer le llaman un splicing, que van a cortar, alargar genes, van a hacer un movimiento como ustedes no se imaginan dentro de nuestro ADN. Próximamente estaré platicando de eso si les interesa. ¿Por qué? Porque los genes, como sabemos, están relacionados pues en la mayoría de las enfermedades, su funcionamiento, su desregulación, su aumento, su disminución, etc. Entonces sí, los genes están implicados en cualquier patología, porque recordemos que estos son los causantes, estos tienen la información y por lo cual pues pueden ayudar o perjudicar a una persona. Ahora, les quiero hablar de algo más importante. Sabemos que el genoma, el material genético en su totalidad del ser humano, pues son estos 3,200 millones de pares de bases. Y si les dijera que los genes, estos 23,000 genes, están contenidos tan solo en el 2% de todo esto. Impresionante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el otro 98%? Durante bastante tiempo la gente decía que el resto era material basura, que no servía para nada, que no tenía ninguna función. Pero entonces, ¿para qué lo tenemos ahí? Si no tiene ninguna función, no tendría caso, ¿no creen? Pues sí, tiene funciones, regula todo nuestro cuerpo. Lo que nosotros pensábamos que no servía, al parecer sirve mucho más de lo que creíamos. Y esto cada vez está siendo más complejo. El gen, como ya lo dijimos, son fragmentos de ADN y se le conoce como la unidad básica de la herencia. Un gen sí se puede pasar de padre a hijo. O sea, ¿qué es lo que se pasa de padre a hijo? Esta secuencia. La secuencia exacta de estas bases de la adenina, timina, guanina y citosina, que son las que forman nuestro ADN, son las que se pasan de generación a generación. Y obviamente, imagínense, de este montonal de millones, ¿ustedes no creen que pueda haber un cambio de esto por otra cosa? Lo hay, y eso se llaman mutaciones. Eso es una mutación. Cuando ustedes les digan, ay no, es que está mutado, es que una mutación se da a nivel de ADN y no es más que el cambio de una de estas bases por otra o de un pequeño fragmento por otro. Esas son las mutaciones. ¿Se fijan qué tan sencillo es esto? Tan solo estas estructuras pues que contienen la información dan origen a diferentes individuos, a diferentes organismos, tan diferentes, pero todos compartimos en su base el mismo material genético. Por eso hablan mucho de que el humano comparte el 98% de afinidad con tal especie y con otra especie, pero es porque todos estamos formados de las mismas bases. Entonces, pues es obvio que tendremos cosas en parecido. El ADN es parte de los ácidos nucleicos junto con el ARN, forman parte de las biomoléculas, que son las que nos forman como organismos, y más adelante empezaré a hablar de ellas en otros videos,
para también pues retomar las cuestiones que dejamos pendientes, que no crean que he olvidado, cuestiones pues como cáncer, como diabetes y como otras enfermedades que yo les dije que les iba a explicar y les voy a explicar próximamente para que estén muy al pendiente y compartan todos estos videos, pero necesito que les quede muy claro esto. Ya saben que si tienen alguna duda, pues comenten en la cajita de comentarios, compartan toda esta información para que la gente se vaya empapando un poco más de todas estas cuestiones biológicas y que todos deberíamos de saber. Ya saben que yo fui Pepe, espero les haya gustado este video, le hayan entendido. Si no entendieron algo, comenten aquí abajo lo que les haya quedado duda. Ya saben que se vale darle like, se vale compartir, se vale suscribirse, invitar a la gente a que se suscriba a que siga nuestra página de Facebook, donde también metemos bastantes datos de ciencia. Además subimos algunos videos, pues un poco más para que disfruten los diferentes paisajes que nos ofrece nuestro país. Y pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu atención y que nos sigas viendo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.